El miedo como herramienta de control, la advertencia de Spinoza. Cada mañana, millones de personas eligen su ropa pensando en la opinión de los demás. Permanecen en trabajos que odian porque lo desconocido les aterra más que la miseria cotidiana. Ven un titular alarmante y sienten cómo su corazón se acelera. El miedo no es solo una emoción, es un titiritero invisible que maneja los hilos de la vida de muchos. Hace siglos, el filósofo Baruch Spinoza intentó advertirnos sobre este peligro. En la Europa del siglo XVII, sacudida por guerras religiosas y crisis políticas, Spinoza se atrevió a cuestionar los sistemas de control que dominaban la sociedad. Nacido en Ámsterdam en una familia de refugiados judíos portugueses, creció viendo cómo el miedo se usaba como arma contra comunidades enteras. Sus ideas radicales le costaron la excomunión de su comunidad a los 23 años, pero persistió en desarrollar una filosofía que ofrecía a la humanidad un camino hacia la libertad. Hoy, su mensaje es más relevante que nunca. Para comprender sus ideas, es necesario conocer el mundo en el que vivió. En su época, las autoridades religiosas ejercían un poder absoluto, y desafiar sus doctrinas podía significar la muerte. Spinoza entendió que el miedo no era solo una respuesta natural, sino una herramienta cuidadosamente diseñada para el control social. En su obra Ética, explicó que los humanos son gobernados por lo que llamó emociones pasivas, siendo el miedo una de las más poderosas, porque una vez implantado, se perpetúa por sí mismo. El miedo no puede existir sin esperanza, ni la esperanza sin miedo, escribió, destacando cómo el temor genera dependencia de quienes prometen protección. En su tratado teológico político, fue más allá, argumentando que las instituciones religiosas utilizaban el miedo sobrenatural para controlar el comportamiento humano. Sostenía que el verdadero propósito del gobierno no debería ser gobernar a través del miedo, sino liberar a las personas de él para que pudieran vivir en seguridad. Esta idea resultaba peligrosa para los líderes de su tiempo, pues sugería que el poder debía justificarse, no imponerse. El miedo en la sociedad moderna. Los métodos de control que Spinoza denunció no han desaparecido, han evolucionado. Hoy vivimos en un ecosistema de miedo aún más sofisticado y extendido. Los medios de comunicación, con su ciclo de noticias de 24 horas, han perfeccionado la explotación del miedo. Los titulares no buscan informar, sino capturar la atención mediante la ansiedad. Este objeto cotidiano podría estar matándote. 5 formas en las que tu seguridad financiera está en riesgo. Nueva amenaza descubierta. El miedo genera más audiencia, y la audiencia se traduce en ingresos. El discurso político también se ha convertido en un arma de terror. Los líderes no presentan a sus oponentes como personas con ideas distintas, sino como amenazas existenciales. Tenles miedo, solo yo puedo protegerte, es el mensaje implícito. Spinoza reconocería este mecanismo como una versión moderna de la misma manipulación usada en su tiempo. En el ámbito del consumo, el miedo es el motor del marketing. Los anuncios no solo venden productos, crean problemas que no sabíamos que teníamos. No venden cremas, venden el miedo a envejecer. No venden autos, venden la necesidad de estatus para evitar el juicio social. Trabajamos en empleos que detestamos para comprar cosas que no necesitamos, impulsados por el temor de no ser suficientes. Las redes sociales han llevado esta dinámica a otro nivel, explotando nuestros miedos más íntimos, el miedo a perdernos algo, al rechazo, a la humillación pública. Cada notificación desencadena una dosis de dopamina que nos mantiene revisando el teléfono más de 80 veces al día. Estas plataformas no están diseñadas para conectar personas, sino para capturar su atención mediante un delicado equilibrio de recompensas y ansiedad. La ciencia del miedo y la manipulación. Para comprender cómo el miedo nos controla, debemos analizar su impacto en el cerebro.
Cuando sentimos miedo, se activa la amígdala, el sistema de alarma del cerebro, desencadenando la respuesta de lucha o huida. Esta reacción evolucionó para ayudarnos a sobrevivir a amenazas físicas, pero en el mundo moderno no distingue entre un peligro real y una noticia aterradora. El miedo también anula el pensamiento racional. Cuando la amígdala está en control, la corteza prefrontal, responsable de la lógica y la toma de decisiones, queda inhabilitada. En un estado de miedo, literalmente no podemos pensar con claridad. Esto nos vuelve vulnerables a la manipulación. Quienes comprenden este mecanismo pueden activarlo a voluntad y luego ofrecer soluciones mientras nuestro juicio está comprometido. El miedo crónico tiene efectos aún más peligrosos. Cada vez que activamos las vías del miedo en el cerebro, éstas se fortalecen. Un individuo que consume constantemente noticias alarmantes comienza a ver amenazas en todas partes, no porque el mundo sea más peligroso, sino porque su mente ha sido programada para detectarlas. Más preocupante aún es que el miedo puede volverse adictivo. Las hormonas del estrés liberadas durante la respuesta al miedo pueden generar una dependencia fisiológica. Buscamos contenido aterrador no porque nos haga sentir bien, sino porque nos hace sentir algo. Por eso disminuimos la velocidad para mirar un accidente, por eso el cine de terror es rentable, por eso las noticias sensacionalistas superan a las positivas. El camino hacia la libertad. Spinoza no solo diagnosticó nuestra esclavitud al miedo, sino que ofreció una vía de escape. Para él, la clave estaba en lo que llamó ideas adecuadas, es decir, la comprensión clara de nuestras emociones. El miedo prospera en la ignorancia, pero se disuelve con el conocimiento. Por eso, los sistemas autoritarios siempre restringen el acceso a la información. El conocimiento es el enemigo natural del control basado en el miedo. Spinoza proponía una práctica filosófica que consistía en observar nuestras respuestas emocionales con distancia, casi como un científico estudia un fenómeno natural. Cuando sintamos miedo, deberíamos preguntarnos, ¿qué lo desencadenó? ¿La amenaza es real o imaginaria? ¿Quién se beneficia de mi miedo? ¿Estoy reaccionando de manera proporcional? Este ejercicio no elimina el miedo, pero evita que nos controle. Spinoza llamó a esta práctica el amor intelectual de Dios, que no era un concepto religioso, sino una comprensión profunda de la realidad que reemplaza el miedo con asombro racional. El objetivo no es suprimir las emociones, sino transformar su calidad. El miedo nos controla desde el exterior, la alegría que proviene del conocimiento emerge desde dentro. Spinoza veía su ética no solo como un tratado sobre la libertad, sino como un manual para la felicidad humana. Aplicando hoy las ideas de Spinoza. Para no ser esclavos del miedo, podemos adoptar estrategias prácticas. 1. Desarrollar alfabetización mediática. Entender cómo las noticias y redes sociales manipulan nuestras emociones. 2. Practicar la reacción retardada. Cuando sientas miedo, espera antes de actuar. 3. Buscar múltiples fuentes de información, para evitar caer en burbujas de confirmación. 4. Construir comunidades basadas en el entendimiento mutuo, no en la amenaza mutua. El miedo nunca desaparecerá por completo, pero no tiene que gobernar nuestras vidas. Vivimos en un mundo donde el miedo se ha convertido en una industria, una estrategia política y un mecanismo de control social. Pero, como señaló Spinoza, la capacidad humana para razonar sigue siendo nuestra mejor herramienta. La próxima vez que sientas miedo ante un titular alarmante, una crítica o la incertidumbre, pregúntate, ¿este miedo me revela algo importante sobre el mundo o sobre cómo estoy siendo manipulado? En ese momento de cuestionamiento comienza la verdadera libertad.